Hola, ¿qué tal, jóvenes? Mi nombre es Raúl García Magaña y a continuación voy a explicarles un ejercicio que tiene que ver con el tema de estimación por intervalo de confianza. El ejercicio dicta de la siguiente manera. El gerente de una empresa desea saber cómo está el absentismo entre sus trabajadores. A continuación se proporciona el número de días de ausencia durante una quincena en una muestra de 10 trabajadores. Es decir, en ese sentido se tomó prácticamente a 10 trabajadores al azar de todos los que integran pues de alguna manera la empresa, es decir, se tomó una muestra y se consultó, se verificó cuántos días tenían de absentismo, es decir, que faltaron, ¿verdad? El primer muestreado fueron 4 días que faltó la empresa, el siguiente 1 día, 2 días, 2 días, 1 día, 2 días, 2 días, 1 día, 0 días y 3 días. En este sentido, me dice los siguientes incisos. Inciso A, determine la media y la desviación estándar de la muestra. Es importante reconocer entonces en este sentido que es una muestra y por lo tanto operaremos fórmulas de muestra. Inciso B, ¿cuál es la media poblacional? Es justamente valorar un valor aquí que vamos a trabajar mediante estimaciones puntuales. Inciso C, proporciona un intervalo de confianza de 95% para la media poblacional, que aquí prácticamente cuando estemos trabajando con esto vamos a hacer estimaciones por intervalos de confianza, con ese porcentaje. Inciso D, ¿es razonable concluir que el trabajador promedio no faltó ningún día durante una quincena? Esa es la pregunta que tendríamos que nosotros resolver en base a la estimación estadística que realicemos. Bueno, pues entonces inicialmente tengo que contestar el primer inciso, que es el inciso A. Para ello me dice determina la media y la desviación estándar. Entonces, para determinar la media, como ustedes lo saben, hay que sumar justamente cada uno de los valores de las muestras que tenemos aquí y dividirlo entre el total que son. Como sabemos en este caso, pues la suma desde el 4 hasta el 3, que viene en forma lineal, o sea, de número por número, me da 18. Sumado, en este caso tengo que dividirlo entre 10 porque son las muestras que se tienen, en automático me va a dar 1.8. Ese 1.8 viene a representar la media muestral. Y lo vamos a dejar aquí de esta manera, ¿verdad? Ahora vamos a determinar la desviación estándar de la muestra. Para ello vamos a utilizar la fórmula que estamos observando aquí. Considerando que cada uno de los valores podría denominarse como X, entonces lo primero que tengo que hacer es elevarlos al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así consecutivamente cada uno de estos valores y darle un igual. Esa es la sumatoria de cada uno de los valores al cuadrado, dice, menos la sumatoria de X. Esa sumatoria de X fue la que hicimos anteriormente en la parte del promedio, ¿verdad? Sumatoria de X que nos había dado 18. Eso es elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 10, que son los números de muestra, y todo eso dividido sobre 9, de tal modo que nos quede de esta forma. La sumatoria de cada uno de los valores al cuadrado me da 44. La sumatoria de X me dio 18. Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi calculadora, puedo poner 18 al cuadrado sobre 10. Sí, primero 18 al cuadrado le doy un igual, después le pongo entre 10 y me va a generar eso, 32.4. Entonces yo puedo poner en mi calculadora 44 menos 32.4, ¿verdad? Y me quedaría 11.6. Posteriormente 11.6 entre 9 y el resultado prácticamente sacarle raíz, ¿verdad? Y eso me daría 1.1352. Ese 1.1352 prácticamente hay que redondearlo para dejar dos cifras. Como sabemos entonces las primeras dos cifras después del punto sería .13, pero como la tercera cifra es un 5, en automático se redondea la segunda cifra a favor. Si va de 5 a 9, la tercera cifra, siempre la segunda cifra se redondea a favor. Si va de 0 a 4, se deja como está. En este caso, como va de 5 a 9, quedaría simplemente 1.14. Teniendo esto en claro, vamos a pasar al siguiente inciso, donde me dice cuál es la media poblacional. Hasta aquí prácticamente podríamos utilizar una estimación de tipo puntual, estimando que la media de la muestra es la media de la población. Esto se consideraría una estimación puntual. Es decir, la media de la muestra pasa a ser media poblacional y entonces, por lo tanto, ¿cuál es la media poblacional? Pues 1.8, pero tendríamos que justificarlo así. Dice, considerando una estimación puntual, se estima que la media de la población es la media de la muestra, por lo tanto es igual a 1.8. Pero lo que nos pide prácticamente este ejercicio
es que realicemos una estimación de la media poblacional, pero una estimación por intervalo de confianza. En este sentido, entonces, se propone mediante un nivel de confianza de 95%, que es lo que te marca el ejercicio. Para ello hay una fórmula específica, se propone trabajar con test-student reconociendo que es una muestra y que en este sentido la población es menor a 30 y otro factor importante que es prácticamente el que determina todo es que lo que se conoce es la desviación estándar de la muestra, que fue la que calculamos, que es 1.14. Teniendo esto en claro, entonces es importante reconocer qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Si nosotros podemos observar, prácticamente lo que tenemos es el valor de X testada, que es 1.8, el valor de la desviación estándar, que es 1.14, y el valor del N, que es, en este caso, número 10 muestras. Lo que nos podría hacer falta, pues en este sentido, es el valor de test-student. El valor de test-student prácticamente aquí me dice que es 2.262. Y tú me dices, oiga, profe, pero eso ¿cómo lo sacamos? Prácticamente tendremos que recordar que la distribución test-student maneja familias de distribuciones y que para facilitar pues la forma de encontrar, trabajamos tablas. Quisiera aclararles cómo funciona esa tabla, ¿verdad? Nos decía que quiere un intervalo del 95% de confianza. Si ustedes ven en la parte superior, aparecen todos los niveles de confianza y en la parte izquierda aparece la primera columna que dice GL. Es importante siempre reconocer que hay una fórmula que dice que los grados de libertad, que significa GL, siempre va a ser igual a N, que es el tamaño de la muestra, menos 1. Considerando eso, entonces yo voy a seleccionar el intervalo de confianza, que es el 95%, y voy a seleccionar a n-1, que mi muestra son 10, menos 1, pues prácticamente sería 9. Y lo que tengo que hacer prácticamente es un cruce, y el valor que yo tenga ahí se considera el valor de test-student. Teniéndolo en claro entonces que es 2.262, vamos a sustituirlo en la fórmula, quedando de esta manera. Lo primero que pudiéramos hacer es simplificar un poquito la fórmula, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? En la calculadora podemos tomarle y poner 2.262 multiplicado por 1.14. A eso vamos a darle un igual y al resultado lo vamos a dividir sobre la raíz de 10. Eso pudiéramos hacer y en automático aplicando lo que es cifra significativa me va a generar 0.82. Si nosotros observamos aquí me quedaría 1.8 más menos 0.82. Ese más menos son los límites que vamos a sacar. O sea, es decir, cuando le sumemos al 1.8, el 0.82 sacaríamos el límite superior y cuando le restemos al 1.8 el 0.82 estaríamos en automático trabajando el límite inferior. Aquí lo podemos observar, si yo hago el 1.8 más 0.82 llegaría a 2.62. Más sin embargo, aplico 1.8 menos 0.82 llegaría a 0.98. Considerando estos valores, posteriormente el inciso D menciona, es razonable concluir que el trabajador promedio no faltó ningún día durante una quincena. En este sentido, como observamos aquí, hablar de ningún día tendría que ser que mi límite inferior diera 0 o que estuviera el margen en 0. Y prácticamente aquí no es. Si vemos los números enteros que encajan entre 0.98 y 2.62, es prácticamente 1 y 2. Entonces, en este sentido, no podríamos decir nosotros que es razonable, o podríamos mencionar en este sentido, no es razonable mencionar que el trabajador promedio no faltó ningún día durante una quincena, ¿no? Pudiendo quedar de esta forma, es razonable concluir que el trabajador promedio no faltó ningún día durante una quincena, la respuesta sería no es razonable. Considerando un nivel de confianza de 95%, el límite inferior es 0.98, lo que demuestra evidencia que el trabajador promedio faltó de 1 o 2 días. Considerando también que el límite superior llega hasta 2.62, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Si la pregunta en el inciso D mencionara que si fuera razonable que el trabajador promedio faltó un día durante una quincena, aquí sí sería razonable. Si preguntaría, faltó 2 días durante una quincena, seguiría siendo razonable. Pero si dijera, faltó 3 días durante una quincena, eso ya no sería razonable. ¿Respecto a quién? Al trabajador
promedio, ¿va? Así funciona esto. Espero que el video les sirva pues de mucho para contestar sus demás ejercicios respecto al tema de estimación por intervalo de confianza utilizando la distribución T-Student. Saludos cordiales, hasta la próxima.